Bien, ahora nos vamos a hablar de política internacional y para eso estamos con Alonso Cárdenas, politólogo y docente de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en el bloque que nos ofrece semanalmente la Ruiz de Montoya. Alonso, ¿qué tal? Bienvenido. Has escrito hace poco una columna muy provocadora, muy interesante llamada Milei y la peruanización de la política argentina. ¿Por qué no nos cuentas por qué Milei puede anticipar, por qué el fenómeno de Milei puede, digamos, trasvasarse a nuestro país? ¿Por qué nuestro país, o al revés, por qué nuestro país ha contagiado a Argentina con las prácticas propias de la política peruana? Bueno, más que contagiado, yo creo que el término es contaminado, ¿no? Ajá, Porque, digamos, en América Latina estamos atestiguando el surgimiento de estos líderes mesiánicos. El líder mesiánico, por definición, fue Alberto Fujimori, ¿no? Alberto Fujimori, que fue el que inauguró esta tradición de los famosísimos outsiders de la política latinoamericana, ¿no? sí, Que después ha sido retomada por Hugo Chávez, otro de los outsiders, y últimamente han surgido otro tipo de outsiders, ¿no? Tenemos uno en El Salvador, el señor Bukele, y ahora se perfila Javier Milei, ¿no? Pero a diferencia de los otros países latinoamericanos, el caso argentino es digno de destacar. ¿Por qué te digo esto? Porque desde 1912 hasta la fecha, prácticamente todos los presidentes han sido del partido justicialista, es decir, el peronismo, o la salvo Unión Juntos por el Cívica Cambio, ¿no? Macri. y la Unión Cívica Radical, ¿no? Ujú. En las últimas elecciones, este bipartidismo que viene desde 1912 se empieza a resquebrajar justamente con la llegada de Mauricio Macri, que, digamos, engulle a la Unión Cívica Radical, ¿no? Pero el sistema político argentino, el sistema de partidos argentino, hasta hace muy pocos años era bipartidista, ¿no? Entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Entonces, podríamos definir al sistema argentino como un sistema de partidos estable en un sistema político de alta inestabilidad, ¿no? Ujú. Pero eso se empieza a resquebrajar justamente por la enorme crisis política, social, económica que vive la Argentina, ¿no? Las instituciones tradicionales que han llevado al país hasta la fecha son sumamente repudiadas por la clase, por la ciudadanía en general, ¿no? Y ahí nosotros podemos atestiguar un primer elemento en común entre el Perú y la Argentina, ¿no? El repudio generalizado hacia su clase política. Sí, Otro elemento que es muy importante señalar es el diseño institucional, ¿no? Argentina, las instituciones en Argentina están diseñadas para la cooperación, es decir, hay una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, ¿no? Pero con Milei, digamos, esta institucionalidad al parecer va a volar por los aires, ¿no? Porque Milei probablemente salga presidente, ¿no? Así lo dicen las encuestas, pero el Congreso que le va a tocar por el diseño institucional argentino va a ser sumamente hostil, ¿no? ajá, Entonces, ¿qué le queda a Milei? O cerrar el Congreso para sacar adelante sus propuestas, o el sí. Congreso va a hacer todo lo posible por sacarlo, ¿no? Sí, Entonces, es lo ahí que te iba a nosotros, decir, ¿no? Digamos, como planteas las cosas, una de las salidas posibles de Milei es una aventura autoritaria, ¿no? efectivamente, porque su lenguaje, ¿no? Su postura política tan radical de llamar a la casta, sacarla a patadas, ¿no? Ha roto Sí, prácticamente todos los puentes con la casta, ¿no? Entonces, o cierran el Congreso o en su defecto lo destituyen, ¿no? Y ahí hay otra pues semejanza muy clara. ahora, En... la otra posibilidad que no estás planteando puede ser una convivencia, digamos, es decir, que este sea un discurso de campaña y que llegado el momento, Milei, forzado por las circunstancias, por pragmatismo, por falta de escrúpulos, llámalo como quieras, digamos, mantenga las cosas como están. Claro, pero ahí él traicionaría toda su propuesta No sería el política. primero, ¿no? No sería el primero. Y en el segundo lugar, y esta sería yo creo que el factor el que gatille, es la crisis económica generalizada, ¿no? Sí, Como un proceso de hiperinflación
traicionar tus propuestas de campaña por las cuales la gente te ha votado, creo que le puede costar bastante caro, ¿no? En un proceso de polarización máximo, ¿no? Muy Sí. similar a lo que nosotros hemos vivido en el Perú. Entonces ahí habría otra similitud, es decir, echar pues por los aires, dinamitar la precaria institucionalidad que rige en la Argentina como ha sucedido en el Perú, ¿no? Como Y el está tercer, sucediendo, dices tú también, ex, además. exactamente. Y el tercer elemento que creo yo es el más llamativo, como te mencionaba, en Argentina había un bipartidismo, digamos, medianamente consolidado, ¿no? Digamos, esto se empieza a resquebrajar con Mauricio Macri, pero los partidos políticos en la Argentina, la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, se han mantenido, ¿no? A pesar de los procesos de hiperinflación, la crisis política, etcétera. Pero ahora surge un nuevo actor, ¿no? Que se llama La Libertad Avanza. Sí. Y este partido político tiene muchas similitudes con los partidos políticos peruanos, porque surge de lo que los argentinos denominan sellos de goma, es decir, los vientres de alquiler, ¿no? Ajá. El vientre de alquiler es el equivalente al sello de goma argentino. La Libertad Avanza surge de tres sellos de goma, uno de los cuales está vinculado con el filonazismo, ¿no? Y también otras de las prácticas que nosotros estamos muy acostumbrados en el Perú tiene que ver con la compra-venta de candidaturas. Sí. Es decir, en la Libertad Avanza se han denunciado públicamente la Hubo compra denuncias, de efectivamente. candidaturas, ¿no? Y tercer elemento que en el Perú también estamos muy acostumbrados es que estos movimientos, digamos, precarios, débiles de partidos políticos, sirven para reciclar figuras de otros partidos o que son sumamente cuestionadas a nivel penal inclusive, ¿no? Que tienen Ujú. problemas con la justicia. Y esto también se ve en la Libertad Avanza, donde inclusive se ha documentado que viejas figuras del peronismo se han filtrado en la Libertad Avanza a pesar de que el discurso de Javier Milei es Es antiperonista. antiperonista, totalmente, Totalmente. claro. Sí. Entonces estamos atestiguando un proceso de precarización del sistema de partidos en Argentina, como no se había visto antes, a través de la Libertad Avanza, que reúne varias características que nosotros tenemos en nuestro sistema de partidos, es decir, vientres de alquiler, que sirven de reciclaje, que Ajá. además se compran y venden candidaturas, ¿no? Es decir, la pauperización de la representación Absoluta política. y rotunda. Ahora, es bien interesante lo que dices porque lo que nos estás diciendo es que, digamos, si los argentinos quieren saber lo que les va a ocurrir dentro de 2 años o 3 años, simplemente tienen que prender un canal de noticias del Perú o leer un diario peruano. Claro, eso, digamos, yo lo rescato de un politólogo argentino que se llama Andrés Malamud, ¿no? Que él dice textualmente que el espejo de la Argentina es el Perú, si gana Milei. Mm. Ujú. O sea que Bueno, es... se vienen tiempos, pueden ser tiempos muy complicados para Argentina, efectivamente. Ahora, ¿tú crees que vaya a ser así? ¿Tú crees que la situación de Argentina será la degradación de las instituciones, digamos, el ataque a la libertad de expresión, digamos, el ataque a la independencia del poder judicial, la concentración de poderes en una minoría mercantilista como la que estamos viviendo en nuestro país? Mira, yo creo que aquí lo que tenemos que señalar es que la clase política tradicional argentina, la casta como se le denomina, ha sido totalmente irresponsable en manejar la cosa pública en Argentina por años y décadas, ¿no? Sí. Y este proceso de descomposición tan acelerado y que le abre las puertas del poder a demagogos, a líderes mesiánicos, a caudillos, ¿no? De la tradición latinoamericana es justamente responsabilidad de esta clase política desprestigiada y corrupta, Sí. ¿no? Que no ha sabido manejar la clase, digamos, el presupuesto, las instituciones, la democracia, y ahora pues se abren las puertas del poder a aventuras autoritarias que pues en América Latina ya sabemos cómo termina, ¿no? ¿Dónde Sí. está el señor Fujimori? ¿Dónde está el señor Hugo Chávez? ¿No? Estos grandes líderes caudillistas que petardeando totalmente la institucionalidad buscan soluciones populistas y soluciones fáciles a problemas de altísima complejidad, ¿no? Al menos en apariencia, ¿no? Porque en el fondo terminan planteándose como verdaderas cleptocracias, cosa que muy poca gente parece recordar del autoritarismo de Fujimori. Muy bien.
Alonso Cárdenas, politólogo y docente de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, muchísimas gracias por tu participación en Al Vuelo. Me parece un análisis muy provocador, muy interesante el que estás planteando en relación a la situación de Argentina y sus vínculos umbilicales estrechos, especulares con el Perú. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Que estés muy bien.